Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Amaia Lerga Fuertes, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados y Fusiladas de Navarra. Bienvenida a este programa. Muchas gracias. ¿Por qué desde la asociación se insiste en el derribo del monumento de los caídos de Pamplona? Pues por un principio de preeminencia de los derechos de las víctimas del franquismo, que está recogida tanto en la ley estatal como en la ley foral, ¿no? Ese es el principio básico, los derechos de las víctimas. Es el segundo monumento de exaltación franquista más grande de España, tras el Valle de Cuelgamuros. Hay 31 asociaciones memorialistas que aseguráis que mantenerlo en pie es abundar en el dolor. Sí, este edificio además es el mayor monumento en suelo urbano, o sea, de ahí también ese valor y esa importancia que se le da, que tiene que ser un agravante en su simbología. Hace pues ya un año que comenzamos a juntarnos las asociaciones por el derribo. No es la primera vez que surgen iniciativas como estas, o sea, este es un tema que lleva un largo recorrido, que incluso nosotras pues como asociación ya era algo que contemplábamos desde la declaración del Parlamento del 2003, desde la Ley de Memoria Histórica del 2013 y que nos lleva hasta la actualidad, ¿no? Es un símbolo franquista censado como tal desde el 2016, que no lo decimos nosotras y nosotros, sino que lo dice el Fondo Documental de Memoria Histórica de la Universidad Pública de Navarra, ¿no? Y así como ya se ha actuado sobre más de 200 símbolos franquistas que están en el mismo censo que este edificio, pues creemos que hay que actuar ya sobre él, ¿no? Con esa urgencia. Es verdad que en Alemania no te vas a encontrar un monumento que ensalce a Hitler, porque no ganaron y porque está prohibido, pero ¿qué podemos hacer para no olvidar y sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir? Porque hay parte de la sociedad que piensa que si se acaba absolutamente con todo lo que hubo, va a ser difícil que eso permanezca en el recuerdo. Pues mira, yo creo que además, enlazando como bien has hecho con la exposición que hay ahora en el Parlamento, que inauguramos ayer en torno a los campos de concentración, una de las cuestiones que mencionamos, porque se ha visto prácticamente en todos los debates a lo largo de este año, es esa comparativa dolorosa y dolosa de Monumento a los Caídos con un campo de concentración, ¿no? Jamás haríamos esta propuesta de eliminación sobre un campo de concentración, ¿no? Somos las defensoras de la memoria de los campos de concentración, pero es que este edificio es precisamente lo contrario a ellos. No tiene nada que ver con la represión que sufrieron, no es un lugar de represión de víctimas, es un lugar únicamente de exaltación fascista, franquista y filocarlista, ¿no? Entonces me parece que es muy importante conceptualizar para poder entender las dimensiones de lo que estamos hablando y su importancia. Y la importancia de la mirada también de las generaciones, porque no lo veo de la misma manera un chaval, una chica de 20 años, que alguien con 70 que incluso ha podido ver cómo mataron a sus padres o que no lo vio y a día de hoy tampoco sabe dónde están. Sí. Pues como ese desconocimiento que he dicho, ¿no? Que incluso llega a mezclar este edificio con el monumento con campos de concentración, yo creo que es un desconocimiento generalizado que tenemos que evitar. Sí que es verdad que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en la última manifestación se empezaron a sumar asociaciones de jóvenes, ¿no? Yo creo que sí que quieren saber y que es verdad que ha habido un legado tal de la historia que ha sido difícil esa transmisión de la memoria intergeneracional, algo por lo que hemos hecho un gran esfuerzo y que la verdad es una de las cuestiones que más nos cuesta, ¿no? Ese acercamiento a los jóvenes y ese interés por la memoria
sobre los hechos que sucedieron que nos lleven a analizar críticamente, por ejemplo, qué es este espacio. Desde luego no lo viven igual, pero tienen que entender cómo lo viven los familiares. Seguramente no lo vivan igual, ¿no? Pero yo creo que desde la empatía puedes entender que haya familiares y personas que no pasemos tranquilamente por ahí, ¿no? Que sintamos esa revictimización y ese dolor cada día que impunemente sigue en pie ese edificio. O sea, hay familiares, por ejemplo en nuestra asociación, como fue Josefina Lamberto Yoldi, que solo entró a ese edificio para pedir que se eliminara. Era una de esas personas que era incapaz de pasar por ahí porque le recordaba esa humillación que era también parte de ese sistema de represión, ¿no?, a la que la intentaron condenar. O sea, no hay margen de maniobra desde vuestro punto de vista de una resignificación, de una reinterpretación de ese espacio. Tiene que desaparecer y punto. Esa es nuestra postura. Sabíamos desde el principio que políticamente era compleja, que siempre además que te muestras firme ante algo que tú crees que es un derecho, siempre haber una respuesta en contra. O sea, desde el principio esperábamos una respuesta en contra. No solo la resignificación, ¿no? O sea, desde el total respeto, es una postura muy legítima, ¿no?, que abarcan muchas personas. O sea, y me parece una postura respetable, pero también merece la pena mencionar que va a haber fuerzas que van a intentar conservar ese edificio, ¿no? Entonces, bueno, yo valoro ese punto común y ese acuerdo de las fuerzas progresistas de que lo que no hay que permitir es que ese edificio se mantenga de la misma manera, en que hay que actuar ya, ¿no? Pues lo valoro positivamente porque estamos de acuerdo en ello, pero sí que es verdad que estamos en vías diferentes. Sí que es verdad que en el camino nos podemos encontrar, ¿no? Parte del proceso es la eliminación de la protección, pero sí que creemos que la resignificación seguirá manteniendo el espíritu que lo creó, que es algo incapaz de desaparecer aunque quites la arcada, la intencionalidad y el uso que se le ha dado durante décadas va a seguir estando ahí, y que construye una memoria parcial y que no rompe con esa memoria hegemónica que representa ese edificio, que fue la memoria golpista y que quiso condenar a un olvido a gran parte de esta sociedad, ¿no? Y aparte de la cual todavía sigue buscando, que creo que merece la pena ser dicho, a cientos de navarros y navarras en fosas, que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora vamos a hablar de ello, pero sí que me gustaría saber si dices que, bueno, que políticamente era un tema complicado, que era complejo, pero ¿esperabais esta decisión por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona o os habéis quedado decepcionados? Hombre, pues decepción y dolor, pues yo creo que marcó la respuesta al proyecto que presentaban los tres partidos, ¿no? No solo por el contenido, pues que yo en particular sí que me podía esperar, porque como te he dicho, pues sabíamos que era difícil, aunque esperábamos que social y políticamente ya estuviéramos en un punto donde contemplar la eliminación de un elemento franquista fuera factible, pues quizás no hemos llegado tristemente a ese punto, pero también las formas, ¿no? O sea, ya esto de manera particular, ¿no? Cuando presentamos el escrito en el ayuntamiento pidiendo la eliminación del mismo, una de las cosas que dijimos en la fachada, ahí cuando hablamos y atendimos a la prensa, es que peor que encontrarnos con un proyecto de resignificación sería hacerlo sin haber pasado por un proceso de diálogo con las asociaciones, con los familiares y con las víctimas, ¿no? Bueno, nosotros mantenemos una postura, pero siempre hemos dicho que tendemos la mano a formar parte de cualquier proceso. Al final la memoria tiene esa responsabilidad, ¿no?, de establecer diálogos y buscar puntos en común, y qué mínimo que haber tenido, en mi opinión, ese espacio que esperamos que, aunque no tuviera lugar antes de la presentación del proyecto, lo tenga lugar ahora, ¿no? ¿Por qué decís que se ha utilizado a Maravillas Lamberto? Pues porque precisamente bueno, es una historia que sirvió de bandera, ¿no? Con un gran valor, gracias al esfuerzo de su familia, que ha servido no solo para la recuperación de la historia de su familia, sino que ha sido capaz, a través de su trabajo, de cambiar incluso muchos de los pensamientos que había
en torno al olvido, ¿no? No solo Josefina, sino su hermana fueron militantes de la memoria, fueron personas activistas, siempre bajo el reclamo de los derechos humanos, siempre con la esperanza de la no repetición y de que no se olvide, ¿no? Y de que se les encuentre. Y esa familia en particular, en numerosas ocasiones, dijo que lo único que había que hacer con ese edificio era tirarlo, ¿no? O sea, la frase de Josefina era que lo tiren. Esas son las 3 palabras que utilizó para este edificio, ¿no? Entonces, precisamente, utilizar el nombre de Maravillas, sabía, ¿no? Creo que tenía que haber habido una reflexión previa y bueno, ¿y por qué no, no? Consultar, porque bueno, el impacto que ha tenido, yo creo que ha multiplicado el impacto del proyecto de resignificación, ¿no? El dolor del impacto del proyecto de resignificación se ha visto multiplicado por el nombre. Sí. ¿Crees que hemos aprendido algo de la historia de Maravillas? Pues quiero pensar que sí, ¿no? Más que nada porque ese es el objetivo que tenía Josefina cada vez que de manera generosa contaba la historia. Hay momentos, bueno, que dudas, ¿no? Pero claro que sí, ¿no? Y cada vez que Josefina iba a dar una charla a un instituto, pues claro que cambia, claro que tiene un impacto, que es lo que ella quería, claro que sí, ¿no? Tú una vez que cuentas de manera tan generosa y te abres contando una historia tan dolorosa como eso, algo tan íntimo como eso, esperas que la persona que está enfrente reflexione en torno a ello, ¿no? O sea, desde una condena total a la violencia, a la deslegitimización de la misma en cualquiera de sus casos, pero también a una verdad, justicia y reparación de las víctimas, ¿no? A pesar de la importancia de la historia de esta familia, no conseguimos recuperar y no hemos conseguido hasta ahora recuperar al cuerpo de Vicente Lamberto, ¿no? Merece la pena decirlo, ha habido múltiples intentos para ello, el último ya sabiendo pues, que era de las últimas oportunidades para que Josefina pues, se encontrara con su padre, que era su anhelo. Y bueno, y estén o no estén los familiares, esto es una cuestión social y es una tarea que tenemos pendiente y una deuda que tenemos con esta y con las demás familias. ¿Crees que en Navarra, después de hablar con los familiares, con el tiempo también de las personas que directamente sufrieron aquello antes de que fallecieran, ha habido más maravillas en Navarra? ¿Ha habido historias tan tremendas como esta? Sí. O sea, la historia de Maravillas es todo un símbolo, dado el testimonio familiar, pero que representa a muchas otras, ¿no? Y sobre todo representa esa violencia específica de las mujeres, donde en los casos, a pesar de representar un porcentaje muy bajo de los asesinatos, cuando se producían, la violencia que se ejercía pues era brutal, ¿no? Entonces hay casos, por ejemplo, de relatos donde los tiros se daban a la vagina, ¿no? Esos relatos están, quizás también se puede tener en cuenta pues, a Carmen Lafraya en Villafranca, donde le pusieron una plaza pues, en su honor, ¿no? Algo muy importante pues, para recuperar la historia pues, de otra joven. Amaia, ¿cómo creéis que tienen que ser los lugares de memoria? Pues los lugares de memoria, hay una ley foral aprobada desde el 2018 que es respuesta a la Ley de Memoria Histórica de Navarra del 2013, que ahí conceptualiza y desarrolla muy bien lo que es un lugar de memoria, ¿no? Y establece una serie de condiciones para ser un lugar de memoria. Gracias a esa ley ya se han aprobado en comisión técnica 25 de ellos y aparte de ese nivel de lugar de memoria hay otra que son la de espacios con memoria, que no tienen ese mismo nivel de protección, pero sí que desarrollan todo un itinerario en Navarra. Hay 25 lugares de memoria y creo que 13 itinerarios que recorren toda nuestra geografía con diferentes temáticas y muy bien realizado, ¿no? Y yo creo que el trabajo que se ha hecho en Navarra en torno a lugares de memoria ha sido un trabajo ejemplar en muchísimas partes del Estado.
Entonces yo eso lo pongo en valor. Sí que se ha hecho muy buen trabajo, que ha sido difícil. Es un trabajo que comenzaron las familias y las asociaciones memorialistas con los primeros espacios, ¿no? Desde Ostoportillo a la primera placa que se puso en la vuelta del castillo, que su colocación fue compleja. Y ahí conceptualiza que los lugares de memoria son aquellos lugares que tuvieron relación con la represión a las víctimas, o bien son lugares considerados por las mismas como memoriales, ¿no? Un ejemplo es el Parque La Memoria de Sartaguda, que eso es un memorial único de momento en el estado, de gran valor, que comenzó como un monumento que iba a ser, y se consiguió, ¿no?, un granito que unió a la gran sociedad, que creemos que fue un punto de inflexión, ¿no? Pero tiene que haber esa referencia a las víctimas y se tiene que entender que en Los Caídos no ocurrió nada de eso. No hubo torturas, no hubo cárcel, no hubo campos de concentración, no hubo trabajos forzados, no hay cuerpos, no pasó nada de eso, nada de eso. Lo único que hubo fueron celebraciones franquistas y carlistas. El único uso que se ha dado a Los Caídos ha sido por la Hermandad de Voluntarios de los Caballeros de la Cruz, ¿no? Que es una asociación memorialista fundamentalmente requeté. Ese es el único uso que se le ha dado, totalmente ajeno a lo que son los lugares de memoria, ¿no? Cualquier fosa tendrá mucho más valor como lugar y espacio de memoria, donde se puede estudiar las consecuencias del fascismo sin exaltarlo. ¿Debería haber más lugares para la memoria? Pues sí, es un proceso abierto. Quedan lugares de memoria por nombrar. Es un trabajo que ha realizado el Instituto Navarro de la Memoria, que ha intentado, pues eso, recoger todas las temáticas y todos los lugares más significativos, ¿no? Quedan lugares, decenas de ellos, ¿no? Se podía hablar del reloj de la estación de autobuses, ¿no? Por ejemplo, que también era uno de los que estaba en el aire, ¿no?, como espacios de memoria. Pero sí, es un trabajo que está en proceso. ¿Quién crees que tiene que hacer la pedagogía en este país? Es que tiene que ser un trabajo conjunto. O sea, el movimiento memorialista ha realizado un trabajo de pedagogía ejemplar, con muchísimo esfuerzo, pueblo a pueblo, realizado muchas veces en soledad y reclamando ese acompañamiento institucional que llegó, ¿no?, que llegó con ese cambio de gobierno en el 2016, pero que hay que valorar ese trabajo de pedagogía realizado a contracorriente, pero que sin duda hace falta del resto de agentes sociales si queremos realmente construir una sociedad de paz y convivencia, ¿no? No puede ser un camino solitario. Pues desde luego el camino institucional es importante, el camino educativo, tanto educación formal y no formal, también es muy importante, y del resto de movimientos también, ¿no? Y de un movimiento popular y de calle. Tú, que además eres profesora, ¿crees que debería cambiarse o ampliarse el currículo educativo a este respecto? Pues esa era una reclama histórica del movimiento memorialista, pero que también lo asumieron profesorado, que desde antes de tener una ley con mención específica ya hacían grandes trabajos. O sea, había profesorado que ya en centros educativos y en institutos llevaban a cabo proyectos, pero sí que es verdad que eran proyectos no sistematizados, ¿no? Y al final lo que te permite la ley es sistematizar y permitir tener formación y recursos para llevarlo a cabo. Esto se ha dado con la Ley de Memoria Democrática, que establece también ese cambio curricular, y en la última ley educativa, pues aprobada a 2 años, sí que establece una mención específica, creo que 5 veces lo menciona, en el currículum de secundaria y de bachiller, en la asignatura de Historia y también de Valores Cívicos, ¿no? Entonces, ese cambio se ha dado, se está comenzando a ello, y esperamos, pues, que tenga esa repercusión, ¿no? Al final hay multitud de estudios que hablan como era la asignatura pendiente, la
la memoria histórica y también esta parte de la historia, ¿no? Hay muchísimos estudios que analizaban, por ejemplo, los libros de texto en cuanto al tratamiento, vocabulario y duración que se le daba al golpe de Estado y al franquismo, y los resultados pues eran alarmantes, ¿no? Y se llamaba a la corrección. Pues esperamos que esa corrección pues esté en camino. Aquí es verdad que con el programa de Escuelas con Memoria se daba opción a los centros educativos antes de la aprobación de esta ley de educación a esa formación y a esa elaboración de proyectos, y yo creo que ha sido pues, un proyecto pues, a valorar de manera positiva, ¿no? Amaya, ¿cuál es tu relación con la asociación? ¿Qué fue lo que te llevó a dar el paso, incluso hasta llegar a presidirla? Pues una familia represaliada. Mi madre llegó antes que yo a la asociación y yo la verdad que empecé a acompañarla. Y bueno, lo que encontré en la asociación en AFNA 36, pues yo creo que escuchando esos relatos, que asistiendo a 1 o 2 reuniones o a los actos, pues es algo que puedo decir que hasta que te cambia la vida. Que te cambia la vida, ¿no? Entrar en el mundo memorialista, y que creo que es un lugar en el que hay que estar. Y pues empecé pues yendo a actos, aprendiendo muchísimo sobre historia, escuchando y creyendo que es un lugar donde queda mucho trabajo y merecía la pena estar, ¿no? ¿Por qué entró tu madre? Mi madre entra pues porque mataron a su abuelo, que era de Villafranca, y en ese momento vivían en Álava, y porque bueno, en el pueblo pues varios negocios les fueron mal y se fueron buscando pues un mejor futuro. Claro. Y ahí entró en Unión Republicana y era diputado de Álava por Amurrio. Y el primer día del golpe de Estado fueron a buscarlo. En ese momento vivía con mi abuela, porque mi bisabuela era maestra y estaba en Saracho, con el otro de los hijos, estaban separados, y el golpe de Estado pues les dividió de manera que nunca más podían volver a verse, ¿no? Y esa noche pues fueron a buscarle. Él nos esperaba, como pasa a muchas personas, lo que le iba a suceder, ¿no? Le avisaron que le iban a buscar, y a pesar de la advertencia, porque ya habían ido una vez y no estaba, se quedó, porque pensó que no había hecho nada malo y por lo tanto no le iba a pasar nada, ¿no? Pero no fue así. Le esperó la cárcel durante unos meses, y tras decir que iba a ser trasladado al fuerte de San Cristóbal, pues nunca llegó, ¿no? Acabó en un camino junto a otros miembros de la Diputación, y la verdad que es un pasado traumático con una búsqueda traumática pues que ha hecho, ¿no? Pues que 3 generaciones tengamos que buscar, ¿no? Mi abuela nunca supo nada de su padre, nunca más. No supo qué le ocurrió, dónde ni cómo. Y mi madre pues lo ha conseguido al final. Y bueno, este julio conseguimos llevarle de vuelta a su pueblo, a Villafranca, ¿no? Pues me alegro mucho, la verdad. Sí. Bueno, porque de alguna manera también es un poco el mínimo alivio que puede haber en una historia así, ¿no? Sí. Yo creo que lo leí en un informe de la ONU que comparaba un desaparecido, ¿no? La búsqueda de un desaparecido alargada en el tiempo con la tortura, ¿no? Que tenía las mismas consecuencias, ¿no? Y eso es lo que vives, ¿no? En Navarra hubo fosas clandestinas, simas, cunetas. ¿Por qué crees que ha costado tanto tiempo llegar a encontrar los cuerpos de esas personas asesinadas y desgraciadamente las que ojalá se encuentren, pero va a ser muy complicado, y hay muchas familias que dan por hecho que eso va a ser imposible? Bueno, yo creo que hay múltiples factores, quizás a destacar la larga dictadura con un sistema de represión bien organizado, que claro, cuyas consecuencias se han alargado en el tiempo, ¿no? Quizás esa es la diferencia también con otros lugares y el tratamiento que se dio después. Sí que es verdad que en las exhumaciones tempranas ha sido donde más cuerpos se han recuperado. En los años 78, 79 y 80, decenas de pueblos, sobre todo de la Ribera,
los familiares, con los medios que tenían y con su propio dinero, incluso ayudándose unos a otros, fueron recuperando estos restos, haciendo actos de reinhumación en sus pueblos, ¿no? Con una valentía y un coraje pues destacable, ¿no? Sí que es verdad que quizás hubo un pequeño parón tras el 23F, ¿no? Porque el miedo siempre estuvo latente, y sí que es verdad que se consiguió, dado el avance en las políticas también internacionales de derecho, ¿no? Y en los tribunales internacionales, y ese contexto de los años 90 y 2000, esa recogida de ese movimiento que empezó con esas primeras exhumaciones tempranas recogidas en asociaciones memorialistas, pues permitió empezar a realizarlo de manera más oficial y con ayuda de incluso ayuntamientos. Hablábamos antes de Alemania. Esta semana precisamente se ha celebrado el 80 aniversario de la liberación de los supervivientes de Auschwitz. Ha coincidido también con esa exposición que se puede ver en el Parlamento de Navarra en memoria de las víctimas del Holocausto. Hay que hablar, hay que ver, hay que hablar. Sí. Sí, es una exposición que inauguramos ayer de manos de la Asociación Amical Mauthausen y otros campos de concentración, que recoge a todas las víctimas de Holocausto españolas, en la que específicamente también trata de las víctimas navarras que pasaron de un genocidio a otro, que tuvieron que escapar y tras esa primera fase de exilio terminaron en campos de concentración, 60 navarros y navarras, 35 de los cuales no volvieron. Entonces, ¿es necesario hacer estos ejercicios de memoria? Claro que sí, ¿no? Son unos ejercicios de memoria histórica democrática que muchas veces, ¿no?, nosotros decimos que son el antídoto al odio, ¿no? O sea, nuestra memoria puede ser un antídoto al odio, y algo que está en discusión no solo aquí en Europa y en el resto del mundo, ¿no?, ante el auge de la extrema derecha. Amaia Lerga Fuertes, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados y Fusiladas de Navarra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.